aceptarlo y volví a España y tengo que decirte que creo que fue una decisión muy buena. En Estados Unidos quizás se gane mucho dinero, pero se vive mucho peor de lo que vivimos aquí. Es decir, la responsabilidad de que el casco antiguo de Altea en este momento exista y esté conservada es de José María Planelles. Y es terrible, pero terrible, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede pensar que una persona, porque sea mayor, es como que ya no vale para nada? Creo que empezamos por el principio. Vamos a ver, tú eres de Madrid, ¿no? Yo soy de Madrid. Tú eres de Madrid. Nací en Madrid. Naciste en Madrid. Y tu padre era abogado, ¿no? Mis padres, como casi toda la gente de Madrid, eran de sitios muy diferentes, que habían acabado en Madrid pues porque era la capital y era el sitio donde ofrecía muchas posibilidades de trabajo. Mi padre era de Córdoba, de un pueblo de Córdoba, y mi madre era de Tudela, de Navarra. Se conocieron en Madrid, se casaron y bueno, vivíamos ahí, ¿no? Entonces yo nací en Madrid, estudié en Madrid y bueno, crecí en Madrid. Estudiaste en el Liceo Francés, ¿no? Sí, estudiamos en el Liceo Francés porque, bueno, es gracioso, pero mi padre era de una familia muy humilde, de un pueblo de cerca de Córdoba, que se llama Peñarroya, Pueblo Nuevo. Entonces, en ese pueblo, era un pueblo minero, donde casi todo el mundo trabajaba en la mina. Y mi padre, que también su padre, es decir, mi abuelo, trabajaba en la mina, pues se dio cuenta de que la gente que vivía bien y la gente culta eran los que llevaban la mina, los ingenieros. Y esos ingenieros eran franceses, porque era una empresa francesa la que explotaba la mina de Peñarroya. Entonces, pues bueno, mi padre tenía esa fijación que había en ese momento de que los franceses pues era una cultura muy interesante. Y cuando decidió llevarnos al colegio, pues tuvo la posibilidad de llevarnos al liceo francés. Y decidió llevarnos al liceo francés, cosa que en este momento es muy habitual en Madrid, pero que en ese momento era nada habitual, porque era un colegio hecho únicamente para los franceses que residían en España, no era para españoles. Entonces tus compañeros eran más franceses que españoles. Casi todos. Había algún español, pero casi todos eran franceses. ¿Y conservas de esa época alguna amistad? Sí, conservo muchas amistades, muchos amigos que, bueno, nos vemos de vez en cuando, coincidimos, etc. ¿Cuántos años estuviste ahí en el colegio En francés? el liceo, ¿Liceo? pues desde que empecé, que creo que empecé sobre los 4 años, hasta que terminé el bachillerato, que en francés se llama el bac, le baccalauréat, pues tenía 17 años, supongo. Estuviste Toda la infancia toda la infancia. y la adolescencia en el liceo. Y después de eso, ¿cómo fue el que te decidieras por la arquitectura? Porque tu padre era abogado. Sí, mi padre era abogado, yo tengo 2 hermanos y los 2 son abogados también. Lo que pasa es que mi padre tenía, como te he contado, esa fijación por lo que había visto cuando era pequeño. Y lo que había visto era que eran franceses y que eran ingenieros. Entonces tenía la fijación de que uno de sus hijos fuera ingeniero. A mí no me gustaba especialmente el tema de los cálculos, de las matemáticas, de la ingeniería, y entonces pues opté por la arquitectura, que era un camino intermedio, ¿no? Entonces fue un poco incitado por tu padre el Sí, tema totalmente. de la arquitectura. Totalmente. Es decir, cuando empecé la carrera no tenía una inclinación, Una vocación una especial. vocación especial por la arquitectura. Me gustaba dibujar, eso sí, me gustaba dibujar, me gustaba la estética, la decoración, etcétera, pero no tenía una inclinación especial. No. Y después, en la carrera, ¿qué experiencia, cuándo fue cuando ya realmente te diste cuenta de que eso era, qué profesores, qué persona te influyó ahí? Pues bueno, para mí yo creo que es muy importante el tema de los profesores. Creo que los ejemplos que ves en los colegios o en la escuela de arquitectura son fundamentales. Entonces yo tuve una serie de profesores que me marcaron mucho, que me enseñaron caminos a los que yo admiraba y que traté de parecerme a ellos, ¿no? Fue, por ejemplo, Alberto Campo Baeza, que era un arquitecto en esa época poco conocido, pero era un profesor muy brillante. Y luego otro profesor de arquitectura también, que es Ignacio Vicens,
Ugalde, son los dos profesores que más me marcaron. Ellos estaban dentro de una cátedra de proyectos que la llevaba Javier Carvajal, que Javier Carvajal ya murió, pero que era un arquitecto muy brillante, muy poco conocido en España. Pero a mí me parecía muy brillante, ¿no? Entonces, las clases que dábamos de proyectos a mí me parecían magníficas, ¿no? Porque era todo como muy alucinante, cómo te enseñaban, cómo te incitaban a empezar a crear, a dibujar, a pensar por qué hacías eso, ¿no? Y dentro de tu generación, de la gente que habéis estudiado juntas, habían compañeros que supongo que también serían especiales y habrán destacado a lo mejor a nivel de nombre o... Sí, bueno, a ver, yo he tenido compañeros tanto en el colegio, en el liceo, como en la carrera que son gente conocida, ¿no? En el colegio, por ejemplo, pues coincidí con Miguel Bosé, Ajá. que es de mi edad. ¿Coincidiste en el Coincidí con colegio? él en el colegio, pues ya en el colegio no era cantante, pero sí era una persona que destacaba, primero porque sus padres Claro. eran muy conocidos y luego porque él también tenía pues una áurea artística muy importante, ¿no? En esa época quería dedicarse a hacer teatro y luego al final terminó siendo cantante, ¿no? Sí, sí. Antonio Vega, por ejemplo. Antonio Vega también. Antonio Vega estaba en el liceo, allí empezó a cantar con su primo, Rafa Vega, que los de Nacha Pop, o Ujú. sea, gente conocida. Y luego en la escuela, pues bueno, también he coincidido con gente que en este momento son arquitectos importantes, conocidos, ¿no? Ujú. Y con gente muy maja, o sea, que son, la verdad es que vale la pena ir a sitios donde hay mucha creatividad, porque la gente que va es gente especial, Claro. importante. Y de toda esa época, ¿cuáles esos hitos que tú crees que han sido importantes para ti? Bueno, en esa época ya venías a Altea, ¿no? Ya sus Sí, padres tenían casa en Altea, ¿no? no, mis padres, desde que yo prácticamente nací, iban a pasar el verano a Benidorm, como la mayoría de los En Madrid. madrileños, ¿no? Entonces, Benidorm no era ni muchísimo menos lo que es en este momento Benidorm. Benidorm eran dos playas magníficas donde había unos cuantos bloques de apartamentos, pero muy poquitos. Entonces, nosotros pasábamos el verano en la playa de Poniente, en un pequeño apartamento, y bueno, ahí prácticamente pasé toda mi infancia muy El, feliz, el muy verano, ¿el feliz. verano qué significa? Los 3 meses tu Sí, padre se iba porque entonces salían esas exacto. películas que tu padre estaba en Madrid y que tu madre se quedaba con vosotros aquí, ¿no? Y esas Sí, cosas. ¿Pasaba eso? pasaba exactamente eso, lo que son los Rodríguez, que Los llaman, Rodríguez, ¿no? Es sí, decir, sí. mi padre nos traía cuando terminábamos el colegio, que me acuerdo perfectamente que era el 22 de junio, no sé por qué, terminábamos en esa época, nos traía a Altea, a mis tres hermanos y a mi madre, nos dejaba en el apartamento y él iba y venía pues casi todos los fines de semana, ¿no? Se iba a Madrid, volvía. Y así pasábamos todo el verano hasta el veintitantos de septiembre que volvíamos a empezar el colegio, ¿no? Y eso fue durante toda la infancia. Lo que pasa es que luego, en un momento determinado, cuando Benidorm empezó a crecer muchísimo y se empezaron a construir muchos edificios, pues mi padre pensó que era quizás una buena idea trasladarse a Altea y por eso aparecimos en Altea cuando yo tenía aproximadamente 14, 15 años. Y de esa época ya empezaste a hacer amistades aquí también y a conocer a la gente Sí, de aquí, ¿no? sí, yo cuando vinimos a vivir a Altea, que tenía eso, unos 14 años, la primera persona a la que conocí fue en el puerto de Altea, un belga que se llama Jean-Philippe Orbon, que tenía la casa esa magnífica que hay en el acantilado del El Albier, Amerador. el Amerador, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nos conocimos porque como yo hablaba francés, hablábamos en francés, nos hicimos amigos, se formó un grupo de gente, una pandilla, que era en esa época, de españoles, franceses, belgas, toda la gente que vivía en el puerto, ¿no? Ujú. Y pues, bueno, yo Porque solamente vivíais guardo... en el puerto al principio cuando llegasteis. ¿Por qué? Nosotros vivíamos en una casita que compró mi padre detrás de Torresquí, en la Ajá. parte de atrás de Torresquí, con lo cual bajábamos andando al puerto, que estaba muy cerca, ¿no? O Ujú. sea que toda mi vida en esa época se desarrolló entre el puerto y el Albir.
Mm. que era muy diferente a lo que es ahora. Ya, Mucho ya. más tranquilo No y había nada no había de... nada. No, íbamos en bicicleta, andando, etcétera, ¿no? Y Era, bueno, era como esto de... ¿Cómo se llama la serie esa que sale el Piraña, Pancho y todo sí, eso? algo así, Algo así. efectivamente, sí. Sí, Sí, lo que pasa es que la diferencia con Piraña y Pancho es que Jean-Philippe, este chico, tenía una casa magnífica que tú sí, conoces, sí, sí. con una piscina al borde del mar, que era una piscina de agua salada, que llenaban con el agua que bombeaban desde el mar, ¿no? Y entonces, pues bueno, era un verdadero lujo estar ahí en esa casa con esa piscina y luego además él tenía una zona que había habilitado como una especie de discoteca con un equipo de música fantástico y entonces pues traía discos en esa época para mí completamente desconocidos, pero que eran pues George Mustaki, Bob Dylan, toda la Vale. gente de la época, ¿no? Que yo conocía allí en el Ujú. Amerador, ¿no? Porque tú también hacías esquí, ¿no? O tu Sí, padre hacíais esquí y eso también en esa época seríais los únicos, ¿no? Porque... sí, había poca gente, pero mi padre era muy aficionado a hacer deporte y nos enseñó desde pequeños a hacer esquí acuático. Entonces en casa esquiábamos todos, incluso mi madre, que mi Ajá. madre en esa época, imagínate, una mujer esquiando era muy difícil de ver, ¿no? Además mi madre prácticamente no sabía nadar, entonces se quedaba así quieta delante de la cuerda, sujetada sin moverse para no hundirse, la sacábamos haciendo esquí y luego se volvía a caer y bajábamos a recogerla, ¿no? O sea que, bueno, una época muy bonita. Oye, y en esa época, con la gente normal de Altea, habrías unas diferencias importantes, ¿no? Porque notarías... No, no, yo la verdad es que tenía pocos amigos de Altea. Ah, Conocía a algunas personas, algunos chicos o chicas de Altea, pero conocía a pocos. Había una gran diferencia, no quizás de forma de ser y eso, pero sí había una diferencia de cómo enfrentarte a la vida, ¿no? Entonces, por eso la pandilla en la que yo tenía era gente que hacía bastante deporte, que en Altea pues se hacía poco, era gente que le gustaba mucho estar en la playa, al aire libre, que en Altea también pues había como un rechazo al mar en esa época, ¿no? De hecho, no había playa entonces, ¿no? Bueno, había esas diferencias de forma de enfrentarte a la vida, pero bueno, luego al final, bueno, tú lo sabes, yo conocí a mi mujer allí en esa época, ¿no? claro. Que es una chica de Altea. Mm. Pero, por ejemplo, los intereses musicales, culturales, de viajes y cosas de esas, pues tú los tendrías un poco porque veías a la gente. No sé Hmm. si en esa época ya viajabas o no. Bueno, viajaba por España en Ah, esa época, ¿no? Yo empecé a viajar más hacia el extranjero a partir de los 20 años, ¿no? En esa época viajábamos poco, no estaba Ryanair. no. Cogías el coche, quien lo tenía, Viajabas mentalmente, ¿no? Con mentalmente los sí. franceses y con Exacto, todos estos, sí. porque claro, conocer a esos personajes, porque imagino que Jean-Philippe, teniendo la casa que tiene, pues su familia sería también una familia un poco especial, ¿no? Sí, la familia de Jean-Philippe era una familia bien de Bruselas, con muchos amigos que venían a visitarles durante el verano, que venían con barcos, con coches, con cosas muy diferentes a lo Por que eso te digo teníamos las aquí. diferencias, se notaría una diferencia muy grande, ¿no? A nivel de poder económico, a nivel de... Tenía poca relación yo, Pep, con la gente de Altea. Ya Mm. te digo, tenía muchos amigos de Madrid o franceses o belgas y tenía poca relación con la gente de Altea. Entonces, nunca fui consciente de lo que me estás diciendo. Por ejemplo, lo que sí que Altea en ese momento también era famosa por los artistas que llegaban, ¿no? También estaba Mm, Alfaro, Andreu Alfaro, habían los artistas, porque tú conociste también, bueno, tú te casaste con Isabel, pero su padre era Planelles. Cuando tú estabas con ella, ¿él era alcalde o fue después o fue antes? no. Cuando yo conocí a Isabel, a mi mujer, el padre de ella ya había sido Ya alcalde. había sido Sí, alcalde. pero era la época en la que sí que se dedicaba mucho a recibir a todas esas personas. A Ah, Benjamín Palencia,
a Rafael Alberti, en fin, Antonio el bailarín, Antonio y Marisol, toda la gente que visitaba Altea o que vivían aquí, pues siempre una visita obligada era pasar a casa de José María. Venían a casa de José María, siempre había comidas o cenas y era muy interesante porque conociste a gente conocías a interesante ahí, gente ¿no? muy... Luego estaba siempre rodeado de una serie de amigos que tenía de la zona que eran pintores, que creo que tú los has conocido. Alberto Romero, Ujú. que fue un pintor que vivió en Altea durante muchos años. Jardiel también vivió aquí. Chino Cárdenas. En fin, había como 5 o 6 pintores que vivían en Altea, que eran íntimos amigos de José María y que prácticamente estaban siempre en su casa, ¿no? Estaban Ya. allí, además de la gente que venía esporádicamente a pasar el fin de semana o a pasar una... José María era una persona especial, ¿no? Sí, Porque había estado en Argentina, me parece que había incluso montado fábrica o algo de esto, tenía alguna relación, bueno, que era de los únicos que a lo mejor había viajado y en el extranjero y había conocido sí. algo de José fuera. María era una persona muy, muy, muy especial, con una intuición enorme por el arte, sobre todo por la pintura y por la escritura, y entonces pues daba gusto estar al lado de él, porque siempre, además de estar rodeado de gente muy interesante, él mismo pues siempre estaba escribiendo, estaba siempre visitando subastas o museos, entonces pues para mí fue muy enriquecedor también estar Ujú. junto a él, porque me ayudó a conocer más profundamente lo que fue Altea en esa época y que desgraciadamente ya no es. Ya. Y también porque tenía un gusto especial, porque él cuando hizo Novaltea y todo eso, pues no es algo, un proyecto arquitectónico innovador, ¿no? Mm, Dentro de, no es el típico, las típicas edificio, claro, sino que buscaba algo especial, ¿no? Buscaba sí. también... Él, bueno, además le interesaba mucho la arquitectura y tenía un amigo que conocía que era arquitecto, Joaquín Planell, que era hijo de, no sé si recuerdas el chalet que hay en La Hoya, La que casa del llaman ministro. la Roca del Ministro, pues era hijo de ese señor y Joaquín Planell era un arquitecto fantástico que luego fue profesor en la Escuela de Arquitectura. A mí me dio Ah, sí. clases de análisis de formas. Y bueno, planteó un proyecto arquitectónico muy vanguardista para su época, que fue Novaltea, que era un edificio escalonado, tratando de repetir un poco el módulo mediterráneo de casa desordenada que se puede producir en un casco antiguo. Ujú. Entonces, pues fue un experimento que la verdad es que a mí me parece una preciosidad de edificio que él diseñó y que él no dirigió la construcción, porque Joaquín Planell era un desastre. Ah, sí. O sea, era un tío súper creativo y muy interesante, pero luego a la hora de realizar lo que él había diseñado se iba por los cerros de Úbeda, ¿no? Entonces, al final, mi suegro, José María, contrató a otro arquitecto para que hiciera la dirección, que fue Rafael Bellot, Rafael Bello. con el que yo empecé a trabajar en Altea. Mm. Porque cuando tú empezaste a trabajar, el edificio Novaltea ya estaba hecho, Estaba construido, la estaba primera construido, fase. la primera fase. Sí. Y tú empezaste a trabajar con Rafael Bellón, ¿no? Claro, cuando yo me vine a vivir a Altea, después de terminar la carrera, pues aparecí aquí y como yo conocía a Rafael, porque era amigo de mis padres y había construido la casa de mis padres, pues Rafael me ofreció, si quieres vente al estudio y empiezas a ver un poco lo que se hace en un estudio de arquitectura y trabajas y tal. Y nada, empecé a ir con él y luego me quedé pues casi 10 años trabajando 10 con él, años con él. prácticamente. Mm. Y en esa época, porque tú en Madrid no ejerciste ni nada. Yo en Madrid trabajé, primero cuando estaba estudiando, trabajaba en un estudio de arquitectura de, bueno, dos arquitectos que eran los que realizaban los proyectos de ejecución de Rafael Moneo. Ajá. Rafael Moneo, que Sí, lo sí. conoces, pues encargaba muchos de los trabajos del proyecto de ejecución a un estudio que era de Santiago Pons y otro arquitecto más, ¿no? Santiago Pons es nieto de Sorolla. Ah, Y bueno, estuve trabajando con ellos de delineante, como se trabajaba antes,
cuando eras arquitecto sin experiencia. Y luego cuando empecé a trabajar aquí en Altea con Rafael, que yo ya tenía mi título, pues empecé igual. Empecé de delineante, porque antes dibujábamos con un Rotring y un Parallels. Y luego poco a poco pues fui creciendo y teniendo más experiencia hasta que un día me dieron la oportunidad de, toma, haz este trabajo. Y entonces empecé yo a hacer mi propio trabajo. Y en cuanto a tu carrera profesional, porque yo veo que has probado un poco de todo, ¿no? Has hecho un poquito, que aunque te guste el rústico, has hecho casa más arquitectura más moderna y tal. ¿Qué te influye? ¿Qué arquitectura es la que más te ha influido a ti en tu trabajo? Bueno, ya te digo, a mí yo me he basado mucho en los profesores que tuve en la escuela, en Alberto Campo Baeza, Ignacio Vicens, en Rafael Moneo también, que cuando estábamos haciendo el proyecto de ejecución del Ayuntamiento de Logroño, que era un proyecto de Moneo, pues la verdad es que me pareció un arquitecto también verdaderamente muy interesante, ¿no? Entonces, además de toda la formación que he ido teniendo de otros arquitectos, cuando llegué a Altea, pues la verdad es que lo que más me interesaba era tratar de reproducir la arquitectura popular tradicional, pero con un concepto espacial más contemporáneo, más actual, ¿no? Es decir, no espacios muy compartimentados pequeños, sino espacios mucho más, como puede ser esta casa, ¿no? Mucho más abiertos, en los que sí que están compartimentados, pero hay una sensación de ambiente general, ¿no? Entonces, esa combinación de espacio contemporáneo, pero a la vez una imagen tradicional, me parece muy interesante y es lo que más me ha gustado hacer. Porque a ti lo que hace Campo Baeza es una arquitectura mucho más moderna, mucho más Bueno, muy minimalista. moderna, pero es lo que te comento, es muy moderna de aspecto exterior, ¿no? Pero luego a la vez también es muy tradicional en el planteamiento y en las distribuciones. ¿Así? Sí, yo pienso que sí, vamos, ¿no? Mm. Y también me estabas comentando que estuviste en Estados Unidos eh, eh, cuando estabas estudiando, ¿no? Cuando estabas estudiando estuviste en Estados Unidos. Sí, cuando estaba en la escuela de arquitectura, pues tenía muchas ganas de aprender bien inglés, porque hablaba francés y hablaba un poquito de inglés, porque en el liceo, en el colegio, la segunda lengua era el inglés. Entonces teníamos un conocimiento básico de inglés, pero no teníamos Te fluidez. diste cuenta de la necesidad. Me di cuenta de la necesidad, entonces fui una primera vez en verano a Inglaterra y fue el año en que menos aprendí inglés, porque todos los que estábamos en Inglaterra éramos españoles, o italianos o franceses, con lo cual hablabas de todo menos inglés. Entonces me planteé, no, tengo que ir a un sitio donde la gente habitualmente no vaya. Entonces al final tuve la ocasión y la posibilidad de ir a Estados Unidos, a Filadelfia, con unos amigos de mi suegro que me invitaron y entonces pues al llegar allí, como daba la casualidad de que estos señores vivían al lado de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, pues empecé a ir a la universidad, primero pues para empezar a aprender inglés y luego ya cuando sabía un poquito más de inglés, porque repetí la visita durante varios años consecutivos, pues empecé a hacer cursos de urbanismo en la Universidad de Pensilvania. ¿Y cómo notaste ese choque de llegar a Estados Unidos? ¿Qué notaste? ¿Qué diferencia? Pues fue muy gracioso porque cuando yo llegué a Estados Unidos la primera vez iba muy acomplejado pensando que un español, tal, a Estados Unidos, que es la cuna de la civilización y donde todo el mundo pues sabe un montón, etcétera, iba muy acomplejado, ¿no? Y sin embargo luego cuando empecé a ir a la universidad, a la Escuela de Arquitectura allí de Pensilvania, me quedé asombrado porque el nivel que teníamos nosotros en España era un nivel, pues desde luego igual o quizás mayor del El que nivel de tenían allí. arquitectura, el Sí. nivel de la escuela de Y arquitectura. la forma de enfrentarte allí eran como muy infantiles, ¿no? Muy tutelados por el profesor.
Sin embargo, nosotros pues estamos muy acostumbrados a búscate la vida, ¿no? Ujú. Tú sabes si estudias o no estudias, tú verás lo que quieres hacer. En Estados Unidos te llevan muy de la mano, que te ayuda mucho a estudiar y a probar, pero que quizás es mucho más lo que te decía, infantil con respecto Pero a el choque nosotros. cultural sí que sería Sí, importante. el choque Solamente ver la cultural sí, televisión, los periódicos, tenías un choque cultural allí que veías que brutal, estaban claro, a una distancia muy importante de España, muy ¿no? importante, sí, muy importante. Luego, bueno, ya te digo que como fui durante bastante tiempo, al final un amigo de las personas con las que estaba viviendo era arquitecto, me lo presentaron, estuve yendo a su despacho un tiempo para, pues, para ver con lo que trabajaban, para tal, empecé a delinear allí también y entonces este señor me dijo, Fernando, ¿por qué no te quedas a vivir en Estados Unidos? Terminas aquí la carrera y mira, mi estudio está a tu disposición, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que me lo estuve planteando. Dije, uff, ¿qué hago? ¿No? Qué posibilidad tan magnífica, ¿no? Ya. Pero luego al final, poniendo en la balanza no solamente el trabajo, sino la familia, los amigos, la forma de vivir en España y en Estados Unidos y tal, decidí no aceptarlo y volví a España y tengo que decirte que creo que fue una decisión muy buena. Mm. En Estados Unidos quizás se gane mucho dinero, pero se vive mucho peor de lo que vivimos aquí, Sí, imagino que... sin duda. Mm. Mm. Y eso, es decir, te ha marcado tu experiencia un poco de viajar, de salir, de conocer distintos lugares, Mm. por ejemplo, los idiomas para la clientela que hoy en día tienes, ¿no? Claro. Porque tienes clientela de todos los países, ¿no? Sí, yo creo que en el estudio, nosotros tenemos un estudio pequeño, pero prácticamente, no el 100%, pero el 90 y tantos por ciento de nuestros clientes son extranjeros. Son extranjeros de los que viven aquí, fundamentalmente belgas, holandeses, alemanes, franceses y algún español. Pero los españoles son los raros. Es decir, sí que me ha servido mucho los idiomas, hablar francés, hablar inglés, y me ha servido mucho también tener una visión abierta de haber visitado otros países, otras culturas. ¿Y ha cambiado el tipo de clientela desde que empezaste ahora? Sí, ¿Ha cambiado los proyectos? ¿Ha cambiado un poco la arquitectura que estás haciendo en función sí, de la demanda? sí, ha cambiado mucho, pero no ha cambiado una vez, ya ha cambiado varias veces. La arquitectura, como casi todo, lo que ocurre es que tiene modas, hay momentos, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a trabajar, sí que había una tendencia de la gente que venía aquí a tratar de repetir o tratar de asimilarse lo más posible a la zona con el tipo de arquitectura tradicional mediterránea, la forma de vivir también, y sin embargo ahora pues es todo lo contrario, es decir, la gente lo que busca son casas muy modernas, muy minimalistas, muy a base de cristal, de acero, de paredes blancas, Más más impersonales. impersonales, ¿no? Y, Y y- también la gente, el y tipo de eso, y persona. eso cambia también. Quiere decir, Claro, el nivel cultural de la gente que venía y que buscaba casas sí. y que accedía a eso de antes y de ahora ha cambiado, ¿no? También ha cambiado. O sea, ya te digo que las personas que tenemos ahora como clientes, que fundamentalmente son muchísimos belgas, los belgas, sobre todo los belgas flamencos, y hace poco, desde hace un par de años o tres, mucha gente del este, mucha gente rusa, polaca, eslovenos, ucranianos, etcétera, ¿no? Tienen una concepción del mundo, de la arquitectura y de todo completamente diferente a la nuestra, completamente. ¿En qué sentido? Vienen y más que tratar de beber de la fuente de aquí, traen su idea de lo que es el mundo. Sí, traen su idea y luego hay también un aspecto que es el tema económico, ¿no? Es decir, valoran mucho el hecho de tener mucho dinero o poco dinero.
es algo muy importante. Así como yo creo que en el Mediterráneo es importante para todo el mundo, ¿no? Tener una capacidad económica importante o no, pero no es lo más importante o no es lo único, ¿no? En este tipo de gente sí que es fundamental, ¿no? Y entonces, en función de qué tipo de coche tengas, o de zapatos, o de casa, pues te miran de una manera o te miran de otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, desgraciadamente ha cambiado mucho. Ha cambiado, ha cambiado. Sí. Y también, bueno, porque aparte de arquitectura, tú has hecho urbanismo creo que en 2 casos, siendo el responsable del ayuntamiento, arquitecto del ayuntamiento de Benimantell, y en Altea en la época de Cipal, me decías. ¿Qué experiencia tienes en el tema de urbanismo? ¿Cuál ha sido tu experiencia en un Pues caso y otro? mi experiencia ha sido muy mala, la verdad, a nivel de urbanismo. Estoy muy decepcionado con el tema urbanístico porque ayer estaba viendo una película británica y estaba viendo una de las imágenes que sobrevuelan York, una ciudad en Inglaterra, y veías cómo estaba trazado la ciudad con las casas, el tipo de viviendas, el tipo de calles, de carreteras, etc. Y me daba una envidia tremenda cuando lo comparas con el urbanismo que se hace aquí en España, ¿no? El urbanismo a mí me parece una ciencia fundamental, importantísima, y desgraciadamente en España se hace muy mal. ¿Por qué se hace muy mal? Bueno, yo tengo una teoría que no sé si será cierta o no, pero yo creo que se hace muy mal porque el urbanismo en este momento en España está en manos de los municipios, de los ayuntamientos. Entonces, cada ayuntamiento, cada municipio es todopoderoso y puede elegir qué hace y cómo lo hace, ¿no? No hay una supervisión general de todo el territorio nacional y eso es un desastre, ¿no? Es un desastre porque en los ayuntamientos pequeños todo el mundo se conoce, hay muchos intereses particulares, hay poca visión del conjunto y al final pues te das cuenta de que no funciona. Entonces, bueno, yo tuve como decías, dos experiencias en urbanismo, una en Benimantell, que es un pueblecito de aquí de la montaña, donde les redacté las normas subsidiarias, que es una especie de plan urbanístico para el pueblo. Bueno, en principio quería ser muy ambicioso y traté de hacerlo lo mejor posible, pero al final la puesta en funcionamiento de eso pues no ha funcionado, o está funcionando mal, porque la gente que lo está llevando a cabo, bueno, ya te digo, hay muchos intereses por el medio, ¿no? De vecinos, de gente que se conoce, etcétera, ¿no? Y en Altea pues lo mismo, es decir, en Altea tuve la posibilidad cuando se formó el partido político de Cipal, Ciudadanos por Altea, tuve la posibilidad de participar en la revisión del Plan General, que el Plan General de Altea no está mal, es decir, es por lo menos un plan con unas intenciones muy claras de proteger el casco antiguo y de crecer para poder dar salida a toda la nueva población, pero tiene muchas carencias cuando se hizo, que se hizo en el año 75, hace muchísimos años. Entonces, cuando empezamos en Cipal a hacer la revisión del Plan General, yo tenía unas expectativas brutales, ¿no? De decir, por fin vamos a hacer algo importante, vamos a intentar dar una salida a todos los errores que se han cometido en Altea, como por ejemplo la primera línea de Altea, ¿no? La primera línea de Altea, que eran toda una serie de casitas de pescadores magníficas, pues ha desaparecido. Ahora son edificios de 5 alturas sin ninguna personalidad, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, primero que no se ha aprobado, es decir, que lleva en aprobación no sé cuántos años, un montón, no se llega a aprobar, unas veces por una cosa, otras veces por otra. Y segundo, que la redacción final fue muy deficiente, es decir, no había una idea clara de tratar de corregir los errores, sino simplemente lo que se hizo al final fue
poner al día la normativa. ¿Y para qué sirve eso? Para muy poco, ¿no? O Para sea, seguir haciendo lo mismo. para seguir haciendo lo mismo con la Pero normativa legalizada, legal. ¿no? Entonces, por eso te digo que yo soy muy pesimista con el tema del urbanismo en España. Muy pesimista. Mi experiencia es mala. Pero, por ejemplo, tú me comentaste en su día que, por ejemplo, Planelles hizo unas normas en Altea que son un ejemplo. Claro. Que Altea hoy en día es lo que es por esas normas de respeto al tipo de construcción y todo eso. Más o menos, dime un poco Claro, esas normas que era... Pero mira, justamente ese es el tema. Es decir, José María Planelles, efectivamente, que era una persona, como te he dicho antes, muy formada y con una intuición muy grande a nivel estético y a nivel cultural, pues entonces él de alguna manera, en contraste con lo que se estaba haciendo en Benidorm o en Calpe, decidió proteger el casco antiguo. En ese momento ya empezaba a construirse edificios en Altea, por ejemplo Torre Esquí, o sea que ya empezaba a seguir la misma línea y el casco antiguo se hubiera destrozado completamente, ¿no? Y entonces él tuvo esa intuición, hizo una normativa específica encaminada a proteger el casco antiguo. Es decir, la responsabilidad de que el casco antiguo de Altea en este momento exista y esté conservada es de José María Planelles, que fue quien hizo una normativa muy sencilla protegiéndolo. ¿Pero por qué se hizo eso? Pues porque dio la casualidad de que José María en esa época fue alcalde de Altea. Si José María no hubiera sido alcalde de Altea, no existiría Altea como la conocemos en este momento. Se hubieran hecho edificios. Se hubieran hecho edificios. Entonces, por eso te digo que es muy triste pensar que está en manos del municipio y que eso depende, bueno, depende de la suerte que tengas. Si tienes una persona formada o tienes una persona no tan formada o nada formada, pues eso va a cambiar completamente el municipio. Pues es muy grave, sinceramente. Eso se nota la diferencia en Francia. En Francia, como es un país mucho más centralizado, el municipio no tiene tantas competencias y al menos cuando hay una carretera, una calle con árboles centenarios, se respetan esos árboles, no se cortan y para que haya cualquier cambio, pues es un cambio que tiene que estar consensuado, viene de arriba, mucha gente pensando, Sí. no depende. Todo el urbanismo francés está centralizado en París, cosa que les fastidia mucho a los pueblos, pero paséate por Francia. Que también te voy a decir una cosa, y también es cierto, yo que he viajado mucho por Francia, cuando viajas por los pueblos franceses de la Provence o de cualquier zona de Francia, son preciosos, porque están perfectamente conservados, etc. Ahora, la vida que hay en España a nivel económico y a nivel de servicios, etc., vamos, les damos 20 vueltas a los franceses. Es decir, que al final te das cuenta de que sí, una cosa está muy bien a nivel estético, otra cosa está muy bien a nivel económico, o sea que va habiendo como una especie de equilibrio que va compensando unas cosas y otras. Y aquí en urbanismo nosotros somos un desastre, ¿no? Yeah. Y los franceses lo hacen muy bien. Es que tampoco hay normas supramunicipales, porque hay municipios que están uno al lado del otro y cada municipio te hacen una zona industrial en una zona y el municipio siguiente tiene residencial al lado, con lo cual no hay una planificación más territorial en ámbitos más amplios que el municipio. Sí, sí, así es. Pero bueno, por eso te comentaba que mi experiencia en urbanismo, la verdad es que al final yo, que en la escuela opté por la sección de urbanismo y terminé la especialidad en urbanismo, me ha decepcionado muchísimo y en este momento mi trabajo es puramente de edificación, es decir, residencial. Yo trato en el estudio simplemente de volcarme en hacer construcciones de viviendas unifamiliares. Nada más. ¿Te has especializado en la vivienda unifamiliar? ¿Has hecho edificios también y todo eso? He hecho edificios, pero lo que más me gusta, en lo que más me identifico y creo que lo que la gente busca cuando viene al estudio son las casas, las viviendas, ¿no? Que tratamos de dar una respuesta muy personalizada, muy... ¿Y cómo enfocas el proyecto cuando te llega el cliente? ¿Cómo bueno, tienes en cuenta...? Hombre, eso es difícil de explicar, pero yo creo que cuando una persona viene al despacho ya
ha visto o ha buscado distintos profesionales y si viene al despacho es pues porque tu trabajo le gusta un poco. Entonces ya sí que hay un pequeño filtro y es que Va de boca en boca. va de boca en boca. El Y luego cliente yo lo que hago es escuchar lo que me piden. Es decir, me siento con ellos, hablamos, me explican sus condicionantes, sus objetivos, me enseñan generalmente otras casas que les gustan, etcétera, y entonces a partir de ahí hacemos un pequeño croquis al principio, volvemos a tener varias reuniones, los discutimos, tal, y cuando ya tenemos las ideas más claras y más definidas, nos lanzamos a hacer el proyecto. ¿Y la inteligencia artificial la ya estás utilizando? ¿Estáis utilizando ya en el despacho? O... Sí, la estamos utilizando, pero poco, realmente. Quizás mis colaboradores, mi hijo, que es arquitecto y trabaja en el despacho, la utiliza mucho más que yo, ¿no? La inteligencia artificial, como todo, es una herramienta magnífica. O sea, hay gente que está muy enfadada o que desprecia o que dice que va a ser el final de la creatividad o de todo. Yo no creo que sea así. He pasado por distintas etapas en mi vida, técnicas, tecnológicas, y bueno, pues te hace la vida más fácil. Es decir, cuando dibujábamos con Rotring y en papel vegetal, pues cuando te equivocabas en una raya tenías que coger una cuchilla de estas de afeitar y raspar el papel y luego borrarlo con goma para que se pusiera un poquito de cera encima y volver otra vez a dibujar. Ahora, pues haces así clic, clic y ya lo has quitado de encima. Claro, porque lo que yo creo que se ha perdido, porque yo al principio cuando trabajaba contigo, hacías también los bocetos propiamente de las casas a mano. Yo lo sigo haciendo a mano. ¿Lo sigues haciendo a mano? Sí, ¿Sí? yo sí, porque para mí es mucho más cómodo. Tengo más experiencia, es más cómodo y me gusta más, ¿no? Tengo más libertad a la hora de pensar. Pero, por ejemplo, en el estudio, que somos en este momento 4 personas trabajando, yo soy el único que lo hace a mano. Todos los demás empiezan y terminan con el ordenador. Son gente mucho más joven que yo. Y eso de la inteligencia artificial, vosotros le dais al cliente, porque imagino que la inteligencia artificial, claro, le puedes preguntar y decirle quiero de este estilo, del otro, pero al mismo tiempo con esto. ¿Le dais distintas posibilidades o solamente la vais? No, yo no sé si es bueno o malo, pero no doy distintas posibilidades. Es decir, yo escucho mucho a los clientes, trato de ir hacia lo que ellos me están pidiendo, pero cuando les presento una opción, les presento esa opción, que yo creo que es la mejor. No les presento esa y esta y esta. Les presento una y lo que pasa es que esa opción nunca es la definitiva. Luego a partir de ahí hay muchas conversaciones y hay muchos cambios y muchas a veces abandonos de esa idea, pero no, yo no doy. Mucha gente me lo pide, ¿eh? Mucha gente me dice, ¿me va usted a presentar 4 o 5 opciones? Y yo digo, pues es que solo me va a salir una. O sea que, Ya, no, que es la que mejor, la que te parece yo he mejor. pensado. Yo no puedo pensar una y luego decir, ahora ya me olvido y pienso otra. Hombre, es un poco difícil, ¿no? Cuando estás analizando un lugar, cuando estás analizando una orientación del sol, unas vistas, un tipo de arquitectura, etcétera, para mí hay una opción, que esa opción puede modificarse, pero no hay 40 opciones, por lo menos al principio. Ya. ¿Y cómo ves tú todos estos cambios? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿Ves que antes habían cosas mejor, ahora hay cosas mejor? ¿Cómo ves en general esos Bueno, cambios? yo soy muy optimista. A mí no me molesta en absoluto ni la tecnología, ni inteligencia artificial, ni los cambios estéticos o... No, Sí, sí. me parece que todo es válido, es decir, me parece que todo vale. Y si en este momento la gente te está pidiendo un determinado tipo de arquitectura, pues adelante. Ya. Por algo será, ¿no? Ujú. No, no me molesta. Y la gente que tienes en el despacho, tu hijo y todo eso, ¿chocáis a la hora de los proyectos o normalmente coincidís y
y lo hacéis conjuntamente Sí, en la idea de... yo creo que la palabra chocar no, no es correcta. Sí que tenemos puntos de vista diferentes. Es decir, a veces pues yo pienso una cosa y Guillermo piensa otra y Mónica piensa la siguiente y Sol piensa otra y al final llegamos a un acuerdo que suele ser a veces mío, a veces de ellos, que es quizás el mejor porque ha dado respuesta a un problema y yo no lo había pensado y al revés. O sea que es un trabajo en equipo en el que colaboramos todos, ¿no? Que la arquitectura al final es un trabajo en equipo, porque es un poco como cuando realizas una película. Una película es un trabajo de equipo, es decir, hay un guión, hay una dirección, hay una iluminación, hay una decoración, hay un montón de oficios que si tú eres capaz como director de juntarlos todos y de tirar hacia un camino, sale bien. Y si tú no eres capaz de hacer eso, pues sale mal. O sea que esa es. Pero vosotros, a la hora de la inteligencia artificial y todo eso, es que yo sé que hay gente que hace, por ejemplo, cuando tiene el plano diseñado y todo, inmersivo. O sea, que le ponen como una gafa de 3D y lo puede ver todo eso. Vosotros aún no lo lleváis, ¿no? No, nosotros somos más tradicionales. Nosotros dibujamos un croquis, un boceto, una idea a mano, se la enseñamos a nuestro cliente, a partir de ahí va evolucionando y al final tenemos la definición completa de la vivienda a base de plantas, secciones y fachadas, alzados, ¿no? Y una vez que tenemos eso, que ya es lo que se llama el proyecto básico, sí que en este momento realizamos renders. Renders son imágenes en 3 dimensiones realistas. Es decir, cuando nosotros te enseñamos un render, prácticamente es como una fotografía de una casa que está ya construida, aunque no está construida, es una imagen En 3D. en 3D, Claro. ficticia, no es real, ¿no? Pero sí que realizamos render porque eso sí que es importante. Es decir, la gente al final nos hemos dado cuenta de que tiene relativamente poca imaginación y poca experiencia en ver planos en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Entonces es muy difícil explicarle. Tú le explicas a una persona una planta de distribución y una fachada y realmente no la está viendo. Está viendo algo que se está imaginando, pero no está viendo lo que hemos plasmado en ese proyecto. Entonces, para poder explicárselo y que él lo comprenda al 100% hay que enseñarle un render. Hay que enseñarle una visión en 3 dimensiones y un modelo en 3 dimensiones que somos capaces de mover en el espacio, pero en la pantalla, no en gafas, sino en la pantalla. Entonces la casa está construida en 3 dimensiones y entonces tú puedes ir girándola por arriba, por abajo, por detrás, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que es mucho más efectivo para el cliente comprenderla, ¿sabes? Aún así, mucha gente tampoco la entiende, ¿eh? Es decir, a mí me sorprende que una vez hecho el proyecto, una vez hecho los planos, una vez hecho los renders, cuando ya te dicen adelante y tú coges y empiezas a hacer el proyecto y luego a construir la casa, muchas veces cuando la ven dicen, pero tenía una cubierta inclinada y dices, joder, pues la cubierta estaba aquí desde el primer día, ¿no? Ah, pues no me había dado cuenta. Y dice, pero ¿y qué es lo que ha visto este hombre, no? O sea, que es difícil. Te das cuenta de que la visión planimétrica o en 3 dimensiones, no todo el mundo la entiende de la misma manera, ¿sabes? Hay muchas maneras de enfocarla. ¿Y vosotros? O sea, a la hora de un baño, ¿ponéis también los muebles y todo eso? Claro, Sí, ¿no? O sea, es el sí. diseño completo de la Nosotros casa. hacemos el diseño completo de la casa, materiales, distribución, puntos de luz, ventanas, eh, estructura, techos, etc. Lo que no hacemos es la decoración. Entonces, la decoración es un trabajo además de... Hay gente que sí que nos encarga la arquitectura interior, es decir, la decoración, y hay gente que no, que quiere hacérselo ellos o quiere encargárselo a otra persona.
Entonces nosotros, digamos, hacemos todo lo que es la arquitectura exterior e interior y la casa estaría vacía, sin muebles. ¿Y os ha venido alguien que ha dicho, no tengo ni idea y quiero que lo hagas de cero? Todo el mundo. Todo el mundo, Todo el ¿no? O mundo. sea, no te viene alguien con más o menos quiero que se parezca a, a esta casa, a este edificio. Hombre, siempre, aunque la gente venga de cero, tiene una imagen en la cabeza. Es decir, él ha visto una casa de ti o de un amigo que le gusta y te la trae y te dice tal. Si quieres te cuento una anécdota muy divertida que me ocurrió una vez, que, bueno, un señor vino al estudio para que le diseñáramos una casa, ¿no? Y entonces pues hice lo que te he contado, le hice un croquis, se lo enseñé. No es lo que estoy pensando, no me gusta. Bueno, no te preocupes, hacemos otro. Le hice otro croquis, completamente distinto, se lo enseñé. No, tampoco, yo es que estaba pensando en una cosa más redonda, tal. Vale, y así estuvimos durante un tiempo. Y al final le dije un día, oye, mira, de verdad, es que no sé qué hacer, es decir, ya no sé por dónde salir, tienes que darme alguna pauta, tienes que enseñarme casas que te gusten o espacios en los que te sientas a gusto, porque es que si no vamos a estar trabajando así muchísimo tiempo y no vamos a llegar a nada, ¿no? Y me dijo, vale, pues mañana te traigo una serie de fotografías de tal, ¿no? Vale. Y al día siguiente viene y me viene con un paquete así de fotografías y me dice, mira, esta escalera, la escalera de lo que el viento se llevó, es la escalera que queremos. Ah, muy bien. Ya empecé a pensar, pues entonces quiero una casa así, tal, de una determinada manera y estilo tal. Vale. Mira, esta terraza, la terraza de la casa de Julio Iglesias en Miami, es la terraza que quiero. Ahora ya sí, que se me han roto los esquemas. Ya empiezo a toler. Y así una detrás de otra. O sea, habían cogido como si hubiera cogido el Ola, ¿no? Y hubiera dicho la casa de Julio Iglesias, la casa de Martina Klein, la casa de tal. Y de cada cosa iba pillando una idea, ¿no? Ya. Al final no hicimos la casa. No. No fuimos capaces de darle respuesta. Y al final, claro, todo el mundo te conoce o ¿qué porcentaje de la gente que te llega por referencias? Porque todo el Todos. mundo ha conocido casas tuyas, ha conocido casas de clientes a los que se las has hecho el 90%, el 100%. Yo creo que el 100%. Puede haber alguien que te llame por teléfono, pues yo qué sé, por casualidad, pero el 100% de la gente que viene a buscar un profesional de todo tipo. Yo creo que es gente que viene a través de un amigo, de una casa que ha visto o de algo así. No aparece nadie ni porque te llames Picaza, ni porque tengas el estudio en la calle principal, ni nada. Es todo referencias. ¿Cuántas casas habrás hecho, sabes? Pues es una asignatura pendiente que tengo y es saberlo. La verdad es que no lo sé, pero yo calculo que alrededor de unas 200 casas habré hecho. Muchas Calculo, casas. muchas. Pero tengo que buscarlo, tengo que pedirle al Colegio de Arquitectos el listado completo desde que empecé a trabajar y verlo, porque es que no lo sé. ¿Y No. conservas un archivo, las casas, las imágenes, todas las Pues, cosas de las ¿ves? casas que has hecho? Eso es lo malo de la inteligencia artificial. Y es que antes, hace, digamos, que 10 años, teníamos un archivo en papel. Y entonces yo tengo las casas, por ejemplo, que te he hecho a ti, las tengo en papel. Es decir, fabricábamos un proyecto, que era una carpeta, y yo me guardaba una y la metía en mi archivo y la guardaba con toda la documentación de licencias, etc. A partir de un momento determinado empezamos a guardar los archivos en la nube. Y ahora ya no sabemos si tenemos el archivo en papel, en la nube o se ha perdido. Entonces, sí que en principio los tenemos, pero de varias maneras, digitales y en papel. Hemos hablado, en su día hablamos de que sería muy interesante que hicieras como una retrospectiva de algunas cosas que has hecho, ¿no? Porque incluso podrías sacar conclusiones Sí, de algún tipo de las casas, ¿no? O verlas, o que también tenemos la oportunidad, a lo mejor, de hacer otra visita en vez de que sea aquí, a algunas de las casas claro. para poder tú explicar
a lo mejor la casa concreta, poderla ver y poder tomar imágenes de esas Sí, casas, que eso es otra posibilidad, eso sería muy interesante, elegir alguna casa o un par de o casas varias, ¿eh? en las que pudiéramos explicar por qué se ha hecho así, por qué se han elegido esos materiales, cómo se encuentra la persona que vive allí, etcétera, ¿no? Claro. Eso sería interesante. Mm, Pero no he hecho esa mm. retrospectiva. Y el colegio de arquitectos registra todo lo que haces. Sí, el Colegio de Arquitectos, desde que te colegias, es decir, desde que empiezas a trabajar, tiene un registro en el que tiene primero un archivo de todos tus trabajos, es decir, cuando haces un trabajo lo tienes que pisar, es decir, que llevar al Colegio de Arquitectos para que le pongan un sello, que lo revisen. Entonces, uno de los proyectos se queda archivado, que antes era papel, ahora es digital también, y va guardando todo tu historial. Es decir, que en el historial del Colegio de Arquitectos, desde el año 86, creo que me colegié, está todo el historial mío, de lo que he hecho, de lo que he terminado, de lo que no he terminado, de todo. Y un arquitecto tiene que tener en cuenta si la casa se va a situar en una zona volcánica, de terremotos, que tiene brisa del mar, todo eso para la hora de los materiales lo tiene que tener en cuenta también, Claro. ¿no? Y no solamente de los materiales, sino de la estructura, que es fundamental. Por eso te decía que es un trabajo en equipo. Es decir, cuando tú empiezas la construcción de una casa, una de las cosas más importantes es saber cómo la vas a construir. Y entonces hay veces en las que puedes construir la casa de una manera tradicional y sencilla, con zapatas de hormigón, que son como pequeños zapatos así llenos de hormigón y apoyas la casa encima, o de una manera mucho más complicada, que son con pilotes, que son como una especie de palos que hincas en el terreno, o con losas de hormigón, o de muchas maneras. Entonces, claro, yo no soy un especialista en cálculo de estructuras. Tengo nociones, tengo una idea y sé hacer pequeños cálculos, pero yo recurro a gente especializada en eso. Es decir, cuando tengo el resultado de un estudio geotécnico, que es un estudio del terreno, yo cojo ese estudio geotécnico y se lo paso a mi calculista y le digo, oye, necesitamos hacer una vivienda de 2 plantas con estas características. ¿Qué tipo de cimentación tenemos que hacer? ¿Cómo lo hacemos? Igual con los materiales, cómo hacemos las paredes, si son zonas frías, calientes, los cristales, las ventanas, todo. Es decir, es un trabajo bastante complejo y que necesita un equipo. Una sola persona es muy difícil que sea capaz de realizarlo todo. ¿Y todo eso afectaría a la hora del diseño? Claro, Sí, ¿no? sí, mucho, mucho. Es decir, tú al principio tienes lo que te decía, una idea general, pero esa idea general va adaptándose a todas las necesidades urbanísticas, primero, es decir, lo que te pide el ayuntamiento, que te pide muchos requisitos. A veces el ayuntamiento te dice, la planta baja tiene que tener una altura de 3,50. ¿Por qué? Pues porque es la normativa que te marca el ayuntamiento. Pues tienes que adaptar esa planta baja a 3,50, etcétera. Y luego también a las partes técnicas, lo que te he comentado, las cimentaciones, la estructura, los cerramientos, los cristales, las ventanas, etcétera. O sea que influyen mucho la normativa y las cuestiones medioambientales. Hablando de normativa, es que hay una cosa que no me queda nunca muy clara, que es la ley de costas, creo que es, ¿Sí? la que no te deja en primera línea ¿Mm? edificar. Eso, ¿por qué es? ¿Sabes por qué es? O sea, Pues porque antiguamente sí que te dejaban, ¿no? ya, pero es que la ley de costas se aprobó en un momento determinado, entonces antes de ese momento se podía edificar porque no había ninguna normativa que lo limitara. A partir de ese momento se ha limitado, que está muy bien, porque, por ejemplo, mira, este verano pasado estuve pasando el verano en Italia, en una zona muy bonita de Italia, y sin embargo en Italia no se ha limitado. Es decir, la ley de costas en Italia o es diferente o no existe, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que no puedes llegar a la playa. Tú en Italia vas y dices, me voy a bañar.
y está todo lleno de casas y ¿por dónde bajo? Jo? Y al final encuentras una escalerita o un caminito que te baja a una playa determinada, pero la mitad de la playa además es privada. Es decir, cuando hay una casa que está aquí, esa parte de playa que da delante y a través de la casa es de ese señor y tú no puedes entrar. Entonces al final dices, oye, me puedo bañar en esta esquinita de aquí, que es una esquinita muy pequeña, concreta, ¿no? La ley de costas en España justamente lo que impide es eso, es decir, protege que la costa sea pública, que nos podamos bañar todos. Y eso es lo que pasó con la Casa del Faro, es que no sé si... Porque creo que se hizo después de la ley de costas. ¿Qué es la Casa del Faro? Yo creo que es la casa del Amerador, ¿De la que está diciendo que está parada, ¿no? Esa casa que está en primera línea que está parada. Ahora está No. abandonada. Sí, Sí, parece que está abandonada. pero no creo que sea eso. Esa casa se construyó mucho antes que existiera la ley de costas. ¿Ah, sí? Sí, se construyó hace... Bueno, cuando yo vine a Altea ya estaba construida. Sí, O sea, esa no sé casa cuándo se construyó, hace se mucho construía tiempo. en los 60 o Entonces 70. no había esas restricciones, por eso está completamente encima, no del mar, pero casi, porque está en un acantilado, está al borde del mar, ¿no? Y la piscina sí que está al borde del acantilado. Lo que pasa es que esa casa, los propietarios, este señor que era amigo mío, Jean-Philippe, la vendieron, la ha comprado otro señor y este señor, supongo, hablo sin conocimientos, pero supongo que habrá hecho algo que no estaba permitido. Y entonces, pues supongo que se la habrán parado. Por eso está medio abandonada. Supongo que ese será el caso. Vale. Yo me creía que era para la ley de costas o algo de eso. No, la ley de costas, si la casa está construida de antes, como era el caso de esta casa, Sí. ahí está, y la tienes para todo. Sí, pero puede ser que sea la ley de costas porque ha construido más Claro. que lo que permite la ley de costas Claro. a una distancia Ahora. de menos de 100 metros del mar. Y ahora. Y ahora. Entonces sí, Entonces sí que puede claro. ser que el responsable de haber parado esa obra sea Costas. Seguramente. Sí, puede ser. No, seguro. El Sí, sí. responsable de haber parado esa de esa casa es Costas, Sí, puede ser. seguro. Porque esa casa está en Costas. Si tú tienes una casa que está construida antes de la puesta en funcionamiento de la ley de costas, esa casa está, es tuya, existe y no te la van a tirar. Ahora, si tú coges y después de haber sido aprobado la ley de costas, coges y amplías un trozo, pues claro, este trozo sí que está afectado por la ley de costas. Claro. Oye, la casa no, pero el trozo añadido sí. Vale, ahora lo entiendo. Es fácil de... Y supongo que es lo que ha ocurrido en esa casa. Que es una lástima, ¿eh? Porque era una casa preciosa. Sí, Sí, es que mi padre estuvo ahí y me dijo que era preciosa, que tenía un acuario ahí enorme también. Una casa preciosa, es una lástima que esté Esa así. casa está en la película que hizo Juan Luis Iborra, que se llama Tiempos de Azúcar. Hay alguna escena que está grabada en Está esa grabada, casa. sí. Que está grabada en esa casa. Lo que se grabaría mucho más, porque yo estuve ahí en la época, el momento de la grabación, y ahí tenían un lío, estaba ahí la casa. Incluso en algunos festivales de cine creo que se alquiló la casa. No sé si Ketama o algo de eso que vino, se alquiló la casa, que la dejaron allí. Claro. En fin, que creo que al principio del festival de cine también se alquilaba la casa Ya. o se hacían allí algunas fiestas o alguna cosa. Muy bien. Pero vamos, era preciosa. Sí, muy bonita. Era muy bonita Una casa, la casa. bueno, yo la verdad es que aparte de que la casa me gusta mucho desde el punto de vista arquitectónico, tengo unos recuerdos magníficos de mi adolescencia, con lo cual es la casa. Yo ahora que tú hablas de eso, me acuerdo de unas palabras tuyas que me dijiste, no sé si fuiste tú, pero que de alguna manera, o me di cuenta yo, que cuando tú te crías en un espacio bueno, eso te marca un poco después la vida. Claro. Quiere decir, si tú estás en una casa de diseño de ese tipo y tú Sí. te vives ahí, eres otra persona, porque eso forma parte de... No sé si lo Creo hablé que contigo sí. eso. Yo tuve la enorme suerte de pequeño de tener lo que se llamaba en esa época una profesora particular que venía a casa a ayudarnos con el trabajo, con los deberes que teníamos que hacer, ¿no? Y entonces era una chica del liceo, que ahora es una pintora muy reconocida en Madrid, y entonces ella me marcó mucho en ese sentido. Ella, en cuanto tenía posibilidad, nos cogía y nos llevaba de visita al museo o a una exposición o a
a ver algo, ¿no? Y entonces siempre le decía a mi padre se llamaba Fernando, como yo, le decía, Fernando, tienes que llevar a tus hijos mucho más a menudo a ver exposiciones, al museo, a ver casas bonitas, etcétera, porque poco a poco eso se pega. Y entonces cuando un niño está rodeado de belleza, de cualquier tipo, eso va entrando, ¿sabes? Y sin querer es una cosa que le estás regalando, ¿no? Está aprendiendo a base de estar rodeado de esa calidad, ¿no? Aunque sea inconsciente, pero eso forma parte de ti ya. Sí. Entonces ya no toleras algunas cosas. Exacto. Algunas cosas que incluso te molestan. Sí. Te molestan. Yo tenía también otro, Alberto Campo Baeza, el arquitecto, que siempre decía, ustedes cuando van a un restaurante, vamos a ver, está claro que la comida es importante, es lo más importante, pero además de la comida también está los cubiertos, la vajilla, la cristalería y el espacio donde están comiendo. Y eso es también muy importante. Es decir, que hay que valorarlo todo, no solamente la comida, ¿no? Y a mí eso me marcó mucho también. Entonces yo cada vez que voy a un restaurante tengo ese defecto, que llego y empiezo a mirarlo todo. Imagínate en algunos que la sonoridad... La sonoridad. La sonoridad, claro, es que estás oyendo al de al lado chillando, sí, y aquello se convierte en un guirigay. Exacto. Sí. Todo es importante. Yo, hablando de eso, la curiosidad, ¿no? Lo que tú dices, cuando entras en un lugar que te vas quedando con las cosas y vas mirando y vas... Porque hay lugares que incitan a la curiosidad. Sí. Hay otros lugares que nada más llegas ya como si te tiraran fuera, que no despiertan ninguna curiosidad. Pero hay, claro, lugares en los cuales sí que te llama el poder descubrir cosas nuevas, ¿no? Claro. Y eso pasa... Eso es importante. Y... sí. Bueno, el otro día te lo comentaba, yo he construido bastante con Pep en la época en que él se dedicaba a la promoción, ¿no? Y Pep es un buen promotor porque tiene esa visión de la globalidad, no solamente de ganar dinero o de que pongas determinados materiales o algo, sino una visión mucho más global en el que hay un poquito de todo. Es decir, es importante la parte económica, pero también es importante la parte estética, en fin, todo. El otro día en el TikTok, hablando de esto de restaurantes y la belleza y todo eso, y me salió uno en Japón. Yo no sé si has viajado a Japón. No, no he viajado. Me salió uno en Japón que tenía un volcán, pero un volcán que en vez de lava, lógicamente, atravesaba el restaurante entero. Y me parecía fascinante porque el volcán soltaba humo, pero además soltaba como una cascada. Y era un volcán... bueno, tú sabes que es típico que sea todo de piedra, pues no, este estaba como rodeado de árboles, todo muy verde, y eso es bonito de ver también en un restaurante, ¿no? Lo que decís vosotros, que os quedáis así mirando y tal. Hombre, es curioso. La arquitectura japonesa, bueno, la cultura de cada país es completamente diferente, porque, por ejemplo, en Japón, la belleza de lo imperfecto, por ejemplo, está el arte japonés ese que lo que hacen es reparar las cerámica que está rota, el arte de lo imperfecto, que ahora se ha puesto de moda, el hecho de que, no sé, a mí me encanta llegar a un monumento y a lo mejor que no se haya hecho nada, que no se haya restaurado. Claro. Por cierto, le han dado un premio a Portacelli, el que hizo el Sagunto, el que restauró el anfiteatro de Sagunto y todo eso, que yo al principio me parecía que era como muy nuevo, había hecho demasiadas cosas nuevas, y en Roma le han reconocido a este hombre, le han dado un premio en Roma. Qué bien. Este ha hecho las casas de Manolo Valdés, que tenía, no sé, en Denia tiene una casa y en otras partes, y ha hecho bastantes cosas de restauración y le han dado un premio muy bien importante. Yo no sé si vais a querer luego hacer otra entrevista. Esta ¿Cuánto tiempo llevamos? Una hora y pico. Yo creo que sobra, ¿no? Sí, llevamos bastante tiempo. A lo mejor lo que podemos hacer es eso. Lo que podemos hacer es... visitar un sitio, ¿no? Claro. Ir a algún sitio, porque, por ejemplo, el despacho que tiene él es un sitio también interesante para visitar. El despacho lo puedo explicar porque... El despacho está hecho, y después a lo mejor seleccionar tus dos casas o lo que tú veas, vale, y hacer
y hacer algo así. Entonces, y ya lo hacemos en global porque la gente no se queda tanto rato Es mucho tiempo, sí. mirando, Mucho, claro. mirando eso, pero sí que podemos destacar alguna cosa que tú veas importante. Claro. Pues mira, aquí, porque la localización estaba de tal manera que he querido situarla de este modo, integrarla de esta manera, con el paisaje. Hay una casa muy bonita que tendría que ver si soy capaz de conseguir las llaves o me la pueden enseñar, nos la pueden enseñar, que es la casa de Canterería, la que era de Pepe Rabasa. Sí. La casa de Canterería es una belleza, como ha quedado. Perfecto. Es preciosa, ¿no? Es una casa antigua, de pueblo, en el centro del casco antiguo de Altea, pero con un espacio muy contemporáneo, ¿sabes? Guardando un poco toda la parte tradicional, típica de arquitectura de pueblo mediterránea, pero a la vez yo creo que tiene una sensación muy, muy actual, muy agradable y muy luminosa. También ahí tienes la ventaja que está Rabasa. Claro. Claro, quiere decir que el arquitecto trabaja y lo puede hacer muy bien, pero después la ejecución puede ser pero si es lo una cosa... ahí hay mundos. Creo que lo hemos hablado varias veces, Pep. Yo creo que en la arquitectura, aparte de todo el mundo que trabaja en ello, los colaboradores, los artesanos, los oficios, etc., hay 3 personas que son fundamentales, que son el propietario, que es el que marca el camino, el constructor, que es el que lo ejecuta, y el arquitecto, que es el que lo dirige. Es decir, esas 3 personas son absolutamente fundamentales y tienen que remar hacia el mismo sitio. Si todos remamos hacia el mismo sitio, las cosas salen bien. No sé si oí de alguien que decía: un gran arquitecto con un mal propietario hace una obra nefasta. Exacto. Pero un mediano arquitecto con un propietario que sepa un poco puede hacer una cosa que sea... Quiere decir que, es así. Que está un poco en función... Es un trabajo en equipo. Y esos equipos, hay en distintas fases muchos equipos. Está el equipo del proyecto, está el equipo de la construcción, está el equipo de la decisión de qué es lo que se va a hacer. Hay muchas partes de equipo. Por eso al final yo siempre he dicho y pienso que el trabajo de arquitecto tiene muchos parecidos con el de un director de cine. Es lo mismo. O sea, tú estás yendo hacia un sitio, ¿no? ¿Quién está fotografiando? No estoy fotografiando yo, es el director de fotografía. ¿Quién está actuando? No estoy actuando yo, está actuando el actor. ¿Quién está? ¿Sabes? Pero sin embargo, tú ves una película, por ejemplo, la última película de Isabel Coixet, ¿no? La de 3 adioses, está clarísimo de quién es esa película. Es de Isabel Coixet. Sí. Pero el trabajo en equipo es brutal, ¿no? Toda la gente que ha intervenido. Y a mí la arquitectura siempre me ha interesado por el tema de la sensación, porque tú cualquier arte lo ves y te puede decir algo o no decir nada. Pero el estar viviendo en un espacio es que en tu cuerpo necesariamente se está produciendo algo. Claro, influye. Porque es que depende de la altura del techo, si es alto, si es bajo, si es... ese espacio te está marcando una sensación, te está generando una sensación corporal. Los materiales que utilizas, si utilizas materiales más cálidos, materiales más fríos, la jardinería, todo. Entonces, es tu cuerpo el que está respondiendo en arquitectura. Por eso yo creo que dentro de lo que son las bellas artes es una cosa que engloba mucho, porque es tu sensación en el espacio, ¿no? Sí, yo creo que para mí es muy importante. Yo creo que hay que vivir en sitios bonitos y bien organizados y que respondan a tu forma de vida. Es muy importante. Si tú vives en un espacio que no responde a tu forma de vida, eres muy desgraciado porque siempre estás como peleándote con el espacio, ¿no? Claro. O si no te gusta, o sea que yo creo que la arquitectura es muy importante en las consecuencias que tiene con la persona que la vive. ¿Y cómo está eso? ¿Y te encuentras también con gente que piensa que sabe más que tú y que quiere imponer su proyecto y a su manera y como si fueran arquitectos, ¿no? Sí, que se lo pero
A mí no me importa, Pep. Yo creo que llega un momento en el que te das cuenta de que tú eres una herramienta. O sea, tú puedes facilitar determinadas cosas, ¿no? Entonces, cuando llega una persona y te empieza a explicar lo que tienes que hacer, siempre, yo se lo digo además, se lo digo muy bien, ¿no? Pero siempre se lo digo, le digo, está usted tirando el dinero. O sea, claro, está tirando el dinero porque viene usted aquí a este estudio a solicitarnos un trabajo que yo le voy a cobrar. Entonces, exíjame, pero que venga usted y me diga lo que tengo que hacer, yo se lo hago, no tengo ningún inconveniente, pero está usted tirando el dinero. A lo mejor puede sacar más provecho de eso que me está pidiendo. No me diga, sí que es necesario que me diga lo que quiere y cómo lo quiere, e incluso que me traiga ese dibujo que ya ha hecho, que me lo traiga y que me lo enseñe, porque a lo mejor está muy bien, ¿no? Pero hombre, yo estoy todo el día dedicado a eso y usted no, con lo cual, lógicamente, un poquito más sí que debo de saber yo, ¿no? Lógico. Entonces, Otra cosa que creo que aprendí de ti es eso que el que ha resuelto muchos proyectos puede resolver otro proyecto claro, más fácilmente tienes más que alguien experiencia. que no ha resuelto. Quiere decir que es una cuestión lógica, de Sí. práctica. Si tú has resuelto 200 proyectos, el proyecto que se te plantee, Claro, tu mente es como el taxista inglés que va por las calles y sí. su mente ya está preparada para... Sí, eso, fíjate, yo muchas veces lo he pensado, es una ventaja y un inconveniente. Es una ventaja porque sí que es cierto que cuando yo me pongo delante del papel y tengo un determinado reto que hacer y unos problemas concretos, una pendiente, un soleamiento, etcétera, como ya he construido muchas casas anteriormente, me sale automático, ¿sabes? O sea, sé y digo, hacia acá, hacia acá, hacia acá, pam, así, aquí, así, pum. O sea, tengo ese oficio. Pero es un inconveniente, porque siempre voy como hacia el mismo camino, ¿no? Entonces, muchas veces lo que trato de hacer es hacer eso primero, dejarlo durante un tiempo y luego al cabo de unos días volver a retomarlo. Y entonces cuando lo retomas dices, ¿y si lo hago así? ¿No? Y entonces cuando le das esa vuelta, de pronto empiezan a aparecer otras cosas, otras sugerencias, otros requisitos y muchas veces es muy enriquecedor. Es decir, que el tener ese oficio está muy bien, pero es muy peligroso quedarte solamente ahí, ¿sabes? Bueno, ¿Y crees que en los diferentes países, claro, por ejemplo, en Italia, en Francia, en Alemania, es totalmente diferente la arquitectura en cada sitio, ¿no? ¿O bueno, opinas que no? yo creo que no, que la arquitectura es siempre la misma. Lo que sí que cambian son los tipos, los estilos, Eso. las tradiciones, las cosas, pero la forma de enfocar un proyecto, la arquitectura en general, yo creo que es la misma en todas partes. Es que a la hora de ver los edificios, yo creo que los noto yo al menos diferentes aquí en el Mediterráneo que, por ejemplo, en Sí, Alemania. eso sí, ejemplo. por supuesto. Eso. Hombre, porque están respondiendo a un determinado tipo climático. Es decir, aquí estamos con la ventana abierta en este momento. Claro. En Alemania no puedes estar con la ventana abierta. Aquí hay sol, allí no hay sol. Sí, depende Aquí si no nieva llueve. mucho o no nieva. Claro, aquí no llueve, allí nieva, en fin, todo eso marca lo que dice Pep. Si nieva, pues tienes que sacar la nieve. Claro. No puedes poner un tejado plano. Si pones un tejado plano, la nieve se va acumulando y al final el tejado se cae. O sea que todo eso tiene diferentes, pero el acercamiento hacia la forma de diseñar o la arquitectura, yo creo que es el mismo. Es responder a un problema, a una necesidad. Bueno, ¿qué hora es? Pues, 1:30. 1:30, buena hora. 1 hora y media hemos estado. Muy bien, ¿no? sí, sí. ¿Te ha quedado algo en el tintero? No, muy agradable y muy bien. O sea Sí. que, ¿y para qué, por curiosidad, vais a utilizar todo esto? Pues mira, esto surgió porque, ya te digo, Ana lo vio a él entrevistando a su hija Sí, y le gustó la manera en que lo hacía y todo eso. Entonces, como tenemos el proyecto, que no sé si has visto sí, vi el esto vídeo. de la fundación, Mm, entonces dijo, pues ¿por qué no hacemos
este tipo de cosas. Y entonces el primer día me entrevistó a mí. Hemos entrevistado también a Diego Barber. Ahora tú eres el tercero. Diego Barber, padre. Padre, sí. Que él conoció a Planelles en la época en la cual estaba en Francia. Era su secretario y su amigo íntimo. Claro, era amigo íntimo, y él cuenta historias de Planelles en Francia y cuenta la historia de que Planelles estuvo en Argentina y todas esas cosas las cuenta. Después he quedado con Rabasa también. Se lo he comentado a Miguel Lorente, estamos pendientes también de la concejala de Sanidad aquí de Alfaz, se lo comentamos a Pilar, que tal, pero Pilar no quiere, Pilar ya pasa un poco del tema. Entonces, lo que queremos hacer es, pues, que sirva, si hay alguna cosa que sirva de ejemplo a alguien para que pueda aprender algo, pues bienvenido sea. Me parece muy bien, pero ¿y qué tipo de publicación? YouTube, ¿Cómo lo hacéis? En YouTube. Lo pincháis. Lo ponemos ahí y después todavía no hemos hecho nada, pero la idea era coger algunas partes que veamos significativas y ponerla ahí tipo Rails o algo de eso, ponerla en la red. Pero la idea es ponerla en YouTube. Sí, lo que haremos será enviártela antes, ¿no? La edita, ¿no? Sí. La edita, te la enviamos antes y tú dices, oye, pues sí, esta parte me parece que no, tal, o lo que sea, antes de nada. No, yo creo que es interesante el tener conversaciones con gente dispar que pueda hablar de lo que hace o de lo que ha hecho. Está muy bien porque es una manera de aprender, es una manera de contrastar. Claro, y en este caso yo le he dicho, en vez de hacerla tú como yo te conozco, es mucho mejor, ya no hace falta venir, y ¿para qué vamos a estar 2 días si estamos aquí y hacemos una conversación? Y luego hacemos un ejemplo práctico. Y después hacemos un ejemplo práctico, vamos y vemos esas cosas, y son cosas como aparte. Entonces, hemos creído que una parte del proyecto ese de fundación, pues ¿por qué no es este? Es lo mismo que yo quiero hacer, que lo digo ahí en el proyecto, de que hay mucha gente, por cierto, no te he preguntado también el tema de la jubilación, porque tú no te vas a jubilar nunca, como otros amigos que tengo, porque estás haciendo un trabajo que te gusta, ¿no? Claro. Que de alguna manera no piensas... Últimamente todo el mundo me lo pregunta. ¿Sí? Debo de tener aspecto de muy mayor, porque todo el mundo me pregunta, ¿cuándo te jubilas o ya te has jubilado? Y a ver, si es que yo estoy muy bien. Entonces, ¿para qué quiero jubilarme? Yo estoy haciendo lo que quiero, me lo paso bien, estoy con amigos o con gente que conozco, entonces estoy activo, hago ejercicio. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué quiere decir jubilarse? Es que no acabo de entenderlo. ¿Qué es jubilarse? ¿Jubilarse es quedarte en tu casa? ¿Jubilarse es que te pagan sin hacer nada? ¿Jubilarse es ir al inserso? Es la panacea, porque es la panacea para mucha gente. Claro, te dicen, no, es que tiene los viajes del inserso. Pues si yo viajo, no hace falta que vaya con el inserso. Claro. ¿Entiendes? O sea, que no acabo de entender muy bien. A ver, es diferente. Si un señor es minero, pues lógicamente se tiene que jubilar, porque no va a estar a los 80 años picando el carbón. Pero un señor que tiene un trabajo cómodo como tengo yo y que tengo un equipo maravilloso que me lo hace todo, es un trabajo creativo. Pues, encima tienes un trabajo creativo que es enriquecedor. Claro, hacer cosas y yo creativas. creo, fíjate, eso es un defecto de la gente joven, ¿no? Es un defecto actual, en el sentido de no valorar a la gente mayor, ¿no? Sí, eso es terrible, porque, claro, es lo que estábamos hablando antes. Es decir, yo he resuelto tantas veces un mismo problema o problemas parecidos que tengo mucha experiencia. Entonces, la gente joven lo que tiene que hacer es sacarme esa experiencia, ¿no? No coger y decir, tú jubílate, fuera. ¿No? Al revés, decir, no, ven aquí, ponte aquí a lo mío, que quiero ver cómo lo haces, ¿no? Eso sería un poco lo inteligente, ¿no? Pero coger y sacar de la sociedad a la gente a partir de los 65 años. Bueno, es que, por ejemplo, la mentoría, que en España no existe. Exacto. El otro día vi una entrevista al BBVA del doctor catalán cardiólogo de Nueva York, el doctor, no lo sé. Sí. El tío tiene 82 años y dice que tiene 2 mentores, que tiene uno joven y otro mayor. Y entonces, el cual le comenta los temas y le comenta los asuntos para tener un contraste. Claro. Para tener un contraste con esta persona y decir, ¿voy bien o no voy bien? ¿No? Claro. Si es porque
Porque de alguna manera... Pero por eso digo que es una lástima, ¿no? O sea... Valentín Fuster. Valentín Fuster, sí. Yo no acabo de entender muy bien por qué hay ese desprecio en este momento de la experiencia de la gente mayor. No acabo de entenderlo. Mira, ayer vi la película de Alfaz, ¿Cuál es? que te la aconsejo, la de Sí. Carmen Maura. ¿Ah, sí? Se llama Calle Málaga. Ajá. Es de la misma directora, que es que no sé cómo se llama, porque tiene un nombre marroquí complicado, pero ¿te acuerdas del Caftán Azul? Sí, está muy Pues bien esa es película. la misma directora Ah. y es el mismo planteamiento. Lo que pasa es que en este caso hablan sobre el tema de la edad adulta, de la vejez, ¿no? Y de cómo la hija, que es una chica joven, de alguna manera entiende el mundo de su madre, que es una señora mayor, que es Carmen Maura, ¿no? Y es terrible, pero terrible, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede pensar que una persona, porque sea mayor, es como que ya no vale para nada, ¿no? O sea, tiene que separarse. Bueno, eso a de lo la mejor vida. esta sociedad, porque en la sociedad, Sí. por ejemplo, japonesa Es y todo al- eso, es al contrario. es al contrario. La Sí. gente mayor tiene un respeto y en muchas sociedades, en Claro. sociedades antiguas, en sociedades que tienen tradición, se respeta a la gente mayor. En la China, en Debería. muchos lugares Sí. se respeta, pero Es aquí... una lástima, pero bueno. Pero Aquí yo se creo que también, perdón, yo creo que también lo hacéis vosotros, en plan, vuestra generación también lo hace con nosotros. Nos ve jóvenes y dice, ay, no tenéis experiencia, no tal, no sé qué. Yo creo que nos tenemos que nutrir tanto nosotros de vosotros como vosotros de nosotros. Por Claro, supuesto. claro. Por Creo que tiene que supuesto. ser recíproco. Por supuesto. Pero hay muchas personas mayores que no Sí. lo ven así también. Yo, desde luego, lo he puesto en funcionamiento en mi despacho. Es decir, yo toda la gente que tengo en el despacho y que he tenido siempre es gente muy joven, y cuando esa persona ha llegado al estudio, que era una persona pues, que tenía poquísima o ninguna experiencia, yo me he sentado al lado de ella y hemos estado trabajando juntos. Y esa persona ha ido creciendo al lado mío, porque yo tengo experiencia y se la he ido trasladando. Y yo creo que esa persona o esas personas que han pasado por el estudio, que han pasado muchísimas, están muy agradecidos. Porque, bueno, ¿Han aprendido? Han aprendido, ¿no? Han aprendido y no han aprendido de una manera despectiva, ¿no? Como diciendo, no tienes ni puta idea. No, han aprendido de una manera correcta y respetándose. Tanto yo a ella como ella a mí, ¿no? Yo, por ejemplo, en eso de... Pero sí, perdona, puede que tengas razón. Sí. Que haya mucha gente que también desprecia a la gente joven porque no tiene experiencia o porque ve la vida de otra manera diferente. Claro, es que vosotros nos podéis enseñar a la hora de experiencia, de todo, porque, hombre, habéis vivido mucho más que nosotros y los errores que nosotros podemos tener los podemos subsanar gracias a vosotros, porque ya habéis cometido esos errores. Y escuchando se hace maravillas. Lo que pasa es que ahora mismo nosotros a lo mejor, a vosotros cuesta más, no por nada, la tecnología. Sí, claro. Entonces nosotros, nuestra generación, nos podemos enseñar en ese tema. Claro. Que no se tiene que, opino que no se tiene que cerrar ni un bando ni otro. No. Yo estoy abierto. Pero bueno, de hecho, estamos aquí... No, claro. Porque nos respetamos. No, estamos aquí por eso. Y además, yo, ya te lo he dicho antes, soy un verdadero defensor de la IA, de la inteligencia artificial. A mí no me parece mal, me parece fenomenal. Me parece una herramienta maravillosa, es decir, una herramienta que puedes coger y preguntarle, oye, perdona, lo que sea, y te contesta en 30 segundos. Vamos, ya me explicarás. Es un chollo, ¿no? Pero no solamente eso, es que te hace un dibujo. O sea, es que tú coges a la IA y le dices, oye, hazme por favor, lo que te comentaba antes, un render. O sea, una imagen en 3 dimensiones fotorrealista de esta planta de distribución y esta fachada en estilo ibicenco. Y la IA hace... Y en 1 minuto tienes una imagen. Entonces, eso también puede ser peligroso a la hora de quitaros trabajo. A mí no me da ningún miedo. Ninguno, porque sí que es cierto que te da una imagen, ¿eh? Te da una imagen y no está mal la imagen, ¿no? Pero la información se la he tenido que dar yo. Vale, ya, te estoy entendiendo. Entonces, dásela tú. Claro, yo no sé por dónde comenzar. Claro. Verás la diferencia que hay entre la imagen que te da a ti a la imagen que me da a mí. O sea que bueno, sí, que la IA evolucionará y que será capaz
de con menos información sacar un resultado mejor, seguro. Pero hay un componente humano que siempre va a estar ahí. Por eso te digo, a mí, cuando surgieron los primeros ordenadores, ¿no? Que creo que te lo comenté, en el estudio donde yo trabajaba de Rafael Bellot, cuando surgió AutoCAD, que es un programa de dibujo, costaba 1 millón de pesetas, que era una barbaridad, ¿no? Y nos fuimos a Madrid a comprar un ordenador y un programa de AutoCAD, que a Rafa se gastó 1 millón de pesetas. A partir de ese momento, todo el mundo dijo, la arquitectura se ha terminado. Los delineantes, todos a la calle. Los arquitectos, funcionarios. Los no sé qué tal, pues aquí estamos. Son herramientas que te ayudan y que te hacen la vida más fácil y que seguramente puedes evolucionar más rápidamente, pero son herramientas. Pero para esos trabajos creativos, pero en cambio para trabajos administrativos de organización, la IA sí que muchos de los trabajos, de hecho, el otro día estaba leyendo que en China ya hay universidades que han eliminado carreras como traducción e interpretación. Claro. Se ha eliminado muchas carreras de comunicación, de cómics, de cosas de esos, porque la inteligencia artificial ya te lo da todo. ¿Para qué quieres un dibujante haciéndote cómics si tú le dices, quiero esto, de este estilo, de este modo, y te doy esta referencia y ya está? Pues mira, yo sinceramente lo veo mal, nos van a hacer subnormales. Perdón por la expresión. ¿Por qué? Porque sí, eso antes lo hacía una persona, ¿no? Se esforzaba, se lo curraba, tenía que pensar cómo traducir, cómo tal. Ahora sí es todo mucho más cómodo, que solo tengo que escribir y ya está. No me voy a esforzar en nada. No, eso está claro, que eso va a disminuir un poco la capacidad, porque si te facilitan el Google Map hace que no te tengas que esforzar buscando una dirección y eso indudablemente te afecta mentalmente de que esa parte del circuito no la tienes igual de desarrollada. Bueno, pero tienes otras, Sí. Yo creo. Tienes lo que tú decías, que eres más hábil tecnológicamente. Voy al baño, ¿no? Voy al baño. Bueno, terminamos, ¿no? Sí.